Muy buenas tardes a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta novena sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, jueves 29 de mayo del año 2025, a las 12 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Gracias, magistrado. Buenas tardes. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cobamagaña, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de los tocas listados en esta sesión, que son en total 21 tocas para ser expuestos y votados. En atención al orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 693-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de septiembre del año 2024, dictado en los autos del expediente 5506-2006, antes 1809-2006, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del índice del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor. Buenas tardes, señores magistrados. Someto a consideración el proyecto de resolución en el TOCA 693/2024. Como antecedentes, señalo que el 9 de enero de 2006 se dictó sentencia a las diligencias de jurisdicción voluntaria, actualmente con número de expediente 5506/2006, en la que se aprobó el convenio celebrado por el deudor alimentario y su entonces cónyuge, a fin de que se aprobaran las bases conforme a las cuales llevaron a cabo su divorcio voluntario, fallo que se elevó a categoría de cosa juzgada el 22 de mayo de 2007. El 5 de enero de 2023, los apelantes, en su carácter de acreedores alimentistas, promovieron la planilla de adeudos de pensión alimenticia en la que solicitaron el pago de las pensiones alimenticias adeudadas desde mayo de 2007 hasta el cumplimiento de su mayoría de edad por la cantidad estipulada por tal concepto en la base cuarta del convenio aprobado. Mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2023, el deudor alimentario manifestó su inconformidad con respecto a la planilla de adeudos señalada. Como ya se ha señalado, la resolución impugnada lo es el auto de fecha 2 de septiembre de 2024, en el que la juez de origen determinó no aprobar la indicada planilla de adeudos. En su quehacer jurídico, la juzgadora natural realizó un análisis de las probanzas que hizo valer el deudor alimentario, lo que la condujo a determinar que se actualiza el supuesto legal previsto en el artículo 233 del Código Civil del Estado, relativo a que el acreedor cumple con su obligación de proporcionar alimentos al incorporar al deudor alimentario a su núcleo familiar. Del análisis detallado del auto impugnado y demás constancias procesales que integran el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del que dimana el TOCA, así como de la observación y escucha de la audiencia perfeccionada el 27 de febrero de 2024, deducida del diverso expediente número 125/2023, relativo al juicio ordinario de concubinato del índice del juzgado tercero de oralidad familiar de este primer departamento judicial del Estado y los agravios plasmados por el recurrente, se llega a la conclusión de que los motivos de disenso son inoperantes e infundados. En cuanto a las cuestiones relacionadas con la transgresión de la cosa juzgada que abordan los apelantes en sus agravios, es menester señalar que la posibilidad de pedir la ejecución de la sentencia, como en el caso aconteció, no impide que el juzgador aborde lo concerniente a si está vigente la obligación del deudor alimentario
o si se ha cumplido con ella de manera distinta a la que se pactó con motivo de condiciones especiales del caso y por ende si el derecho ejercido en la planilla de adeudos promovida está legítimamente tutelado. Esto debido a que lo fundamental en este tipo de asuntos es determinar el cumplimiento de la obligación alimenticia, es decir, si con motivo de las condiciones que rodean el caso, las pensiones ingresaron jurídicamente al patrimonio del acreedor, atendiendo a las circunstancias de cada uno de los asuntos que se someten a consideración conforme a los medios de convicción aportados por las partes. Por tanto, no puede estimarse que, debido a la resolución que aprueba las bases del convenio respecto al pago de alimentos, existe imposibilidad de dilucidar la vigencia del derecho. En esa tónica es menester indicar, si bien es verdad que en fecha 9 de enero de 2006, la entonces juez segundo de lo familiar dictó sentencia en la que se aprobó el convenio que nos ocupa y en el que conforme a la base cuarta el deudor alimentario se obligó a proporcionar la cantidad de 1,200 pesos mensuales en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos, razón por la cual se encontraba obligado a cumplir en los términos establecidos en la sentencia ejecutoriada. Sin embargo, de la información que arroja el caudal probatorio que obra en el expediente de origen, se evidencia que el deudor alimentario cumplió la obligación de proporcionarle alimentos a sus hijos cuando estos eran menores de edad, al tenerlos incorporados en el núcleo familiar. De ahí que en el caso concreto se actualiza la hipótesis normativa prevista en el numeral 233 del Código Civil del Estado de Yucatán aplicable, tal y como lo consideró la ACO en la determinación recurrida. En efecto, al haberse acreditado que el deudor alimentista, durante el periodo comprendido con posterioridad al 9 de enero del año 2006 y hasta el mes de junio del año 2022, continuó viviendo con su excónyuge y los hijos que procrearon en el mismo domicilio, así como que aquella no desempeñó trabajo remunerado alguno, como se desprende de las probanzas que integran el expediente de origen, preponderantemente de las manifestaciones realizadas por la progenitora de los acreedores alimentistas a través de su escrito de demanda de fecha 7 de febrero de 2023, lo que ésta y los testigos que ofreció confirmaron de viva voz en la referida audiencia de 27 de febrero de 2024, permite establecer fundadamente que era el deudor alimentista quien se encargaba del sostenimiento del hogar y manutención alimentaria de todos sus ocupantes, esto es, de su pareja sentimental y de los 3 hijos que procrearon, quienes en ese entonces eran menores de edad, motivo por el cual no se entregó a la madre de estos el pecunio convenido en concepto de pensión alimenticia en el convenio de divorcio, como lo señaló el deudor alimentario al contestar la vista a la planilla de adeudos de pensión alimenticia. Audiencia que la resolutora de origen, como directriz del proceso, analizó y constató la de la voz en vía de revisión a través de la observación y escucha de la videograbación señalada, probanza que cabe destacar no fue controvertida de forma alguna por los apelantes en su escrito de inconformidad, de ahí la inoperancia de los agravios en cuanto al particular y por lo tanto, al resultar inoperantes e infundados los agravios, se propone confirmar el auto impugnado. Si alguien tuviese alguna opinión o comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido, manifestarlo de manera económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 693-2024. Continuamos con el TOCA 785-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 5 de noviembre del año 2024, dictada en el expediente 675-2021, relativo al procedimiento especial de divorcios incausales del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Este asunto proviene, como bien señalaron, de un procedimiento especial de divorcios incausales, en el cual la parte actora es el señor y la parte demandada es la señora, quien es precisamente la recurrente. En la sentencia impugnada se establecieron los derechos relacionados con quienes entonces eran 2 menores de edad. Cabe señalar que unos días después de la sentencia dictada en primera instancia, el hijo primogénito de las partes cumplió la mayoría de edad.
La sentencia se estableció que la guarda y la custodia la tuviera la madre. Se fijó un régimen de convivencia entre los hijos y el padre de ellos. Y también en cuanto a las demás peticiones establecidas por la parte demandada, se determinó una pensión alimenticia para los hijos por el equivalente al 40% de los ingresos del señor, y en cuanto a la pensión compensatoria solicitada, se señaló el 10%. Asimismo, la juzgadora determinó no otorgar compensación económica a la demandada por cuanto se consideró que no acreditó bajo qué título había recibido ella los bienes con los que cuenta, además de otros datos informativos al respecto de su realidad patrimonial. En el proyecto que puse a su consideración, a mi juicio, deben declararse esencialmente fundados los agravios de la señora y también debemos de aplicar suplencia de la queja en beneficio de los hijos de ambas partes, por cuanto en el procedimiento se realizaron diversas violaciones procesales que no pueden ser subsanadas en esta instancia, por lo que tiene que regresarse a la persona juzgadora de primer grado para que los subsane, pues están relacionados con la realidad patrimonial de ambas partes. No se cuenta con los elementos suficientes para conocer los ingresos que tiene el actor y también ciertas informaciones relacionadas con la capacidad económica de la demandada. Y también tenemos que considerar que al existir esta falta de información, pues impacta directamente en la pensión alimenticia de los menores de edad. Por lo tanto, mi propuesta es revocar a fin de dejar insubsistente el fallo recurrido y que se reponga el procedimiento a fin de recabar ciertos elementos probatorios y que se pueda dictar nuevamente una sentencia cuando ya se cuente con dichos elementos sin que las partes puedan ofrecer pruebas, sino que todo le va a corresponder a la persona juzgadora de primera instancia. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 785-2024 se aprueba a revocar a fin de dejar insubsistente el fallo apelado y se ordena reponer el procedimiento en los términos señalados por unanimidad. Se continúa con el TOCA 690 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de julio del año 2024, dictado en el expediente 166-2024, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Al respecto, en atención a que no fue previamente advertida una excusa en el presente TOCA, se retira para la debida tramitación de la misma. A continuación, se procede con el TOCA 778-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre del año 2024, dictada en el expediente 77-2018, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de este recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre del año 2024, en el cual la jueza de primera instancia declaró improcedente la vía ordinaria civil, absolviéndose a los demandados, basando su argumento toral en que los terrenos que relacionó el demandante continúan perteneciendo a un régimen ejidal. Los motivos plasmados en el fallo dictado por la juzgadora de origen se encontraron justificados, por lo que se propone calificar de infundados los agravios del recurrente,
pues bajo el análisis de la demanda, el documento base de la acción y la valoración de las pruebas aportadas por la parte actora, advierten la existencia de un conflicto respecto al régimen de propiedad de los terrenos y de cuya compraventa reclama su rescisión la parte actora, pues el núcleo ejidal sigue teniendo dominio sobre dichas tierras, por lo que cualquier acción que se requiera emprender respecto a las mismas deberá ser sujeta a las disposiciones de naturaleza agraria. Por lo anterior, propongo confirmar la sentencia de primera instancia. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 778-2024. Continuamos con el TOCA 61-2025 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de noviembre del año 2024, dictado en los autos del expediente 487-2023, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una señora promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria para que se decrete que es propietaria de una parte de la superficie que ocupa el predio de la demandada y que se ordene su desocupación, así como su entrega. Entre sus pruebas ofreció 2 oficios emitidos por el Catastro de Mérida relativos a unas diligencias de verificación de marcaje de predios, y al contestar la demanda, la contraparte objetó la autenticidad de dichos documentos y solicitó la tramitación del incidente de falsedad en apego a lo que establece nuestro Código de Procedimientos. En atención a esta petición, la juzgadora dio vista a la parte para que manifestara si insistía o no en mantener dichos documentos como pruebas en el juicio, y esta se manifestó en sentido positivo, y en atención a ello, el demandado solicitó que se enviaran los documentos a la Fiscalía para el inicio de las averiguaciones correspondientes y suspender el procedimiento conforme lo establecido en los artículos de la legislación aplicable. La juzgadora negó la solicitud por considerar que el incidente resultaba frívolo e improcedente, y en conforme con esta determinación es que se promovió esta apelación, y el proyecto propone modificar el auto al estimar fundado y suficiente para tal efecto el agravio primero. De acuerdo a la recurrente, la jueza violó el principio que impide a las autoridades jurisdiccionales revocar sus propias determinaciones, pues ya había admitido con anterioridad el incidente de falsedad de documentos, lo que sostiene el apelante toda vez que se ordenaron acciones correspondientes al trámite establecido en los artículos 333 y 334 del Código Procesal Civil para el incidente respectivo. A juicio de este proyecto que les estoy presentando, este agravio debe declararse fundado, pues se advierte que los actos ordenados en el auto impugnado revelan que la juzgadora tuvo por admitido implícitamente el incidente de falsedad y que dicha decisión no fue impugnada por las partes, por lo que en efecto, al desechar el incidente en el acuerdo impugnado, violó el principio que impide a los juzgadores revocar sus propias determinaciones. Se sostiene lo anterior, pues, una vez revisado los artículos mencionados del Código Procesal, marcan como actos propios de la sustanciación del incidente y posteriores a su admisión el dar vista al oferente de la prueba para que se pronuncie sobre su utilización de la documental tildada de falsa en el juicio, el cual es uno de los actos que se ordenaron por la juzgadora en el auto en un auto previo al impugnado, ¿no? Dicho esto, se propone no entrar al estudio de las demás inconformidades, toda vez que no cambiaría el sentido de esta resolución, pues se estima que el primer agravio es suficiente. Por lo tanto, repito, la propuesta es modificar el auto impugnado y remitir a la Fiscalía General del Estado los oficios que deberán ser objeto de las averiguaciones correspondientes y suspender el procedimiento hasta en tanto recaiga la resolución correspondiente al incidente. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido, manifestarlo de manera económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modificar por unanimidad el proyecto del TOCA 61-2025.
Continuamos con el TOCA 715-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 20 de septiembre del año 2024, dictada en el expediente 703-2021, relativo al procedimiento especial de divorcios incausales del índice del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Puede seguir. Continúa. Bueno, en el presente TOCA se substancia el recurso de apelación interpuesto por la parte promovente en contra de la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada en la continuación de la audiencia incidental, verificada en relación con dicho asunto, en el que se le condenó, entre otras cosas, al pago de una pensión compensatoria a favor de su excónyuge. El apelante señala básicamente como agravios que la resolución reclamada es indebida y violatoria de los principios pro persona, seguridad jurídica, acceso a la justicia, debido proceso, legalidad, audiencia, fundamentación y motivación y demás derechos humanos y garantías individuales contenidos en las leyes vigentes con anterioridad al hecho. Este motivo de disenso se determina que no constituye un agravio, pues el apelante no pone de manifiesto un mínimo razonamiento de cómo la resolución en pugna lesiona los principios y derechos que cita, por lo que se propone calificarlo de inoperante. El recurrente se duele de que la jueza haya determinado que su excónyuge era merecedora de una pensión alimenticia compensatoria y que sí cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Familia para el Estado de Yucatán, cuando en el juicio se comprobó que ella no tiene necesidad de recibirlos, pues cuenta con un trabajo remunerado y que quedó comprobado que no se dedicó exclusivamente a las labores del hogar. Dicho agravio se califica de infundado, se hace ver que el simple argumento de la demandada de haberse dedicado a las labores del hogar y de cuidado establece la presunción a favor de ella de haberlo hecho y que por consiguiente de que necesita de los alimentos y es el deudor alimentario quien debe destruir esa presunción, lo que en el caso concreto no aconteció. Y que nada obsta a esa determinación que se haya comprobado que la señora labora, pues si bien el artículo 200 del Código de Familia para el Estado, que regula lo relativo a la pensión compensatoria, establece que en caso de decretarse el divorcio, el juez en dicha resolución debe decidir sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio, se haya dedicado exclusivamente a las labores del hogar o al cuidado de sus hijos o hijas, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, pues la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio que el cónyuge que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos está en aptitud de recibir la pensión compensatoria. Como último agravio, el quejoso se queja de que no se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 78 y 85 del Código de Procedimientos Familiares, agravio que cita en relación con la prueba documental privada consistente en el resultado del estudio socioeconómico y sociofamiliar que debió realizarse a su esposa. Dicho agravio se califica de fundado pero insuficiente, pues si bien las autoridades se encuentran facultadas para llegarse de todos los documentos e información que sea relevante para esclarecer el derecho de las partes, el hoy impugnante pretende verificar con dichos estudios las condiciones y capacidad económica de su contraria para así determinar sobre la necesidad de la pensión alimenticia compensatoria, perdiendo de vista que el punto a desvirtuar es la necesidad de los alimentos respecto de los cuales su excónyuge tiene a su favor la presunción legal de necesitarlos al haberse dedicado de una manera preponderante durante el matrimonio al cuidado del hogar, por lo que a ningún fin práctico conduciría a realizar ese estudio cuando el hecho que sustenta el estado de necesidad de su ex consorte lo es que ella se dedicó durante el matrimonio de forma preponderante a las labores del hogar y cuidado, lo que no quedó desvirtuado en el juicio, pues el propio actor así lo reconoció, por lo que en el proyecto se propone confirmar el fallo recurrido. Gracias. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto.
Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 715-2024 se aprueba con firmar por unanimidad. Proseguimos con el TOCAS 809-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de septiembre del año 2024, dictada en el expediente 297-2024, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto es la promovente madre de los menores de edad involucrados para los que se pide la pensión alimenticia, quien apela. En síntesis, alega que la cantidad decretada por la juez del conocimiento resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, contraviniendo lo dispuesto de esta manera en los artículos 1 y 4 de la Constitución. Pues alega que ellos tienen derecho de mantener la calidad de vida que se les solía dar cuando su padre cumplía con esta obligación. En ese mismo sentido, manifestó que al momento del dictado del fallo no se tomó en consideración las diversas documentales exhibidas, precisando que se tratan de unas fotografías ofrecidas como probanzas y la información testimonial recibida, que con ello, alega, había logrado probar cuál era la calidad de vida que el deudor alimentario otorgaba a sus hijos, pues las testigos coincidieron en su dicho en lo que respecta a tiempo, forma, lugar y cantidades que el señor le entregaba a ella de manera semanal, así como los viajes de esparcimiento que disfrutaron y que ella no había elaborado por haberse dedicado al hogar y al cuidado de sus hijos. Por lo que ante dicha situación, sus hijos menores de edad dependían exclusivamente de los alimentos proporcionados por el deudor alimentario. En el proyecto que puse a su consideración, determino los agravios como infundados e inoperantes, por cuanto considero que contrario a lo que manifiesta la apelante, se hizo un estudio adecuado del caudal probatorio que ofreció en autos. Cabe señalar que las fotografías que indica la promovente exhibió al promover las diligencias no constan en el expediente, por lo tanto, de ahí que no fueran tomadas en cuenta. Además, se puede señalar que desde el auto de inicio, la juez del conocimiento ordenó recabar diversas informaciones por parte de autoridades distintas a fin de tener un panorama claro de la capacidad económica del deudor alimentario. Y con ello se pudo acreditar con mediana claridad cuál es esa capacidad económica, también las necesidades de los menores de edad y el parentesco. Por lo tanto, a mi juicio, la determinación de la juez del conocimiento resulta apegada a legalidad, pues se tomaron en cuenta debidamente todas las pruebas que constan en autos. Asimismo, cabe señalar que ciertas manifestaciones que realiza la parte apelante deben ser consideradas como inoperantes, por cuanto el recurso de apelación no resulta ser la vía ni el momento procesal para hacerlos valer y se dejan a salvo sus derechos para que lo haga en la forma que corresponda. En ese sentido, propongo confirmar la sentencia impugnada. Gracias. Si alguien tuviese algún comentario, si no, secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 809-2024, se aprueba confirmar por unanimidad. Continuamos con el expedientillo derivado del TOCA 529-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al incidente de modificación del monto de la garantía fijada para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo número 208-2025, promovido contra actos de esta Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Antes que nada, les comento sobre la garantía fijada. Este cuerpo colegiado concedió la suspensión del acto reclamado
en la resolución de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada en el TOCA número 529-2024 del índice de esta sala, únicamente respecto al punto resolutivo quinto, en el que se condenó a la parte demandada del juicio de origen a devolver a la parte actora una cantidad de dinero por el incumplimiento de la promesa de compraventa, determinándose que la efectividad de dicha suspensión surtiría sus efectos de inmediato, pero dejaría de surtirlos si la quejosa no exhibía una cantidad de aproximadamente 6,5 millones de pesos dentro de los siguientes 5 días de la notificación. El 30 de enero del 2025, al haber transcurrido el término concedido, sin haberse exhibido la garantía, se declaró que la medida cautelar concedida dejó de surtir efectos, dejando expedita la vía a la juez tercero civil para ejecutar el acto reclamado. En el proyecto, yo considero que el apelante, hoy quejosa, interpuso el incidente de modificación del monto de la garantía fijada a fin de que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado, sosteniendo medularmente que el monto de la caución fijada no era asequible, agregando que no se consideró el promedio de sus ingresos mensuales, los cuales fluctúan dependiendo del mes. Yo considero que son improcedentes dichas alegaciones, toda vez que la ley de amparo expone la factibilidad de que se modifique la suspensión definitiva en los actos reclamados únicamente como consecuencia de la presencia de hechos supervenientes. Al respecto, se estima que el requisito de procedibilidad no se cumple en el caso que nos ocupa, pues el hecho de que el incidentista haya sustentado su solicitud en el hecho de que el monto de la garantía fijada no resultaba asequible para él, no configura la superveniencia requerida por la ley de la materia para la procedencia de la modificación de que se trata. Máxime que tampoco obra en autos probanza alguna que sustente sus pretensiones y por tanto no resulta procedente modificar el monto de la garantía fijada en el incidente de suspensión de mérito. Por lo anterior, lo que les propongo es declarar el incidente como improcedente. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria. Quienes estén a favor del sentido propuesto manifestado de manera económica. Con 5 votos a favor, el proyecto del incidente derivado del TOCA 529-2024 se aprueba improcedente por unanimidad. Continuamos con el TOCA 338-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de abril del año 2024, dictado en el expediente 624-2020, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, usted tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto de este recurso de apelación interpuesto por una de las demandadas, en el cual la juzgadora determinó la no admisión del incidente de nulidad de notificaciones propuesto al considerarlo como frívolo e improcedente. Primeramente, el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado autoriza la promoción de estos incidentes de nulidad de notificaciones, pues toda persona a quien se haga alguna notificación en forma distinta de la prevenida por la ley puede pedir ante la misma autoridad que conozca del asunto esta nulidad de esas comunicaciones a través del respectivo incidente. Así pues, y contrario a lo determinado por la juzgadora de origen, no debió decretarse la no admisión del incidente de nulidad de notificaciones, ni mucho menos considerarse como frívolo e improcedente, por cuanto la ilegalidad de una notificación amerita el análisis de la autoridad al tratarse de un acto trascendental, siempre y cuando la cuestión incidental guarde relación inmediata y necesaria con el apego principal, como en la especie, y así observar lo relativo a los principios de debido proceso y acceso a la justicia. Por lo tanto, habiendo resultado esencialmente fundados los agravios vertidos por la recurrente, se propone modificar el auto impugnado a fin de admitir el incidente de nulidad de notificaciones propuestos. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, se aprueba modificar por unanimidad el proyecto del TOCA 338-2024. Proseguimos con el TOCA 692-2024 de la ponencia del magistrado quinto,
relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de marzo del año 2024, dictado en los autos del expediente 349-2023, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, 2 personas promovieron un juicio ordinario plenario de propiedad y posesión para recuperar la posesión de sus predios. Al continuar la tramitación del juicio, se abrió el periodo probatorio y la jueza citó a la demandada para que acudiera a la prueba confesional. Sin embargo, llegada la fecha de la audiencia, la demandada señaló que no podría acudir por motivos de salud y adjuntó una receta médica. Ante ello, la jueza consideró su inasistencia como justificada, por lo cual fijó nueva fecha y hora. Una vez que llegó el día para celebrar dicha prueba, la demandada no acudió a la diligencia. Sin embargo, a través de un escrito precisó que no asistió por motivos urgentes de salud y adjuntó un nuevo documento médico para respaldar sus manifestaciones. En ese escenario, la jueza estimó que la inasistencia estuvo justificada, por lo que suspendió la diligencia. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso el presente recurso de apelación. Este proyecto propone calificar parcialmente fundado el agravio que expuso la parte recurrente y en consecuencia dejar insubsistente el auto impugnado. A continuación explico de manera general las razones que sustentan el sentido del proyecto. La recurrente manifestó su desacuerdo con la justificación de la inasistencia de la parte demandada al desahogo de la prueba confesional, argumentando que no era la primera vez que faltaba y que presentó recetas médicas para evadir su obligación. Así se propone calificar esas manifestaciones como fundadas, ya que tras analizar la razón de la inasistencia y el documento médico presentado, no se encontró una causa válida que justifique la ausencia de la prueba. Sobre todo porque las personas juzgadoras no deben aceptar cualquier causa invocada por las partes. Por ello se analiza la causa por la que no asistió la demandada, es decir, el bruxismo, y se concluye que no es razonable que esta condición merezca un reposo absoluto. Por lo tanto, la causa expresada por la demandada no justifica su inasistencia. Por todo ello, se propone dejar insubsistente el auto combatido con el fin de que la demandada sea declarada confesa a las posiciones que previamente fueran calificadas de legales. Para ello, se deberá citar al oferente de la prueba para que exhiba su pliego de posiciones y se realice el desahogo de la prueba en el local del juzgado de primera instancia. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba dejar insubsistente el auto impugnado por unanimidad del proyecto del TOCA 692-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 188-2025 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 27 de febrero del año 2025, dictado en los autos del expediente 109-2025, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del índice del juzgado sexto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente TOCA se substancia el recurso de apelación interpuesto, como ya se ha señalado, en contra del auto de fecha 27 de febrero del año 2025, auto en el cual no se admitió las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por los interesados para que se apruebe el convenio que exhibieron y conforme al cual pretenden llevar a cabo su divorcio voluntario. Esto en virtud de que no existe motivo legal alguno para que la ACUO conozca del asunto, ya que no se requiere de su intervención, pues los citados interesados, aunque procrearon 2 hijos durante su matrimonio, estos son mayores de edad actualmente y tampoco existe prestación alguna que reclamarse entre las partes. En el proyecto se propone declarar infundados los motivos de inconformidad hechos valer y señalar que, dado que el segundo párrafo del artículo 8º constitucional mandata a las autoridades a emitir un acuerdo escrito como respuesta a cualquier petición que se le formule, y en el presente caso los promoventes presentaron su promoción inicial el día 24 de febrero del año 2024, al cual recayó el auto de fecha 27 del mismo mes y año, lo que denota que la autoridad judicial emitió una respuesta por escrito en breve término, además de que el acuerdo respectivo fue congruente con lo solicitado, sin que sea óbice que la respuesta no fue favorable a sus intereses.
En lo concerniente al segundo y tercer motivo de disensos que hicieron valer por cuestiones técnicas jurídicas, se atienden de manera conjunta en virtud de estar relacionados, y los cuales se estima pertinente calificar como inoperantes en mérito de que en esencia los recurrentes afirman que contrajeron matrimonio en Jalisco y pretenden que se envíe la sentencia vía paquetería para que se inscrita ante el registro civil de dicha entidad y evitar viajar para que no les lesione de manera económica dicho trámite. Lo que se trata de meras afirmaciones generales e imprecisas que no son idóneas para demostrar la ilegalidad del indicado acuerdo, además de que los inconformes fueron omisos en precisar de qué manera la decisión de la ACU de no admitir su convenio de divorcio para su aprobación se aparta del derecho. No se inadvierte que si bien resulta acertada la determinación de la juez primigenia de no admitir las diligencias de jurisdicción voluntaria pretendidas, argumentando que los interesados se encuentran comprendidos en los extremos del artículo 179 del Código de Familia del Estado de Yucatán, sin embargo, estimo que es errónea en lo concerniente a que los promoventes pueden tramitar su divorcio acudiendo directamente ante el oficial del registro civil donde llevaron a cabo su matrimonio, toda vez que conforme a lo establecido en el diverso 181 del referido ordenamiento legal, que dispone el divorcio voluntario administrativo, se debe llevar a cabo por simple comparecencia ante el oficial del registro civil del lugar del domicilio conyugal. Los promoventes pueden acudir a la oficialía del registro civil de esta entidad a efectuar el trámite correspondiente. Por lo tanto, los inconformes tienen expedito su derecho para comparecer personalmente, cuando menos uno de ellos, ante el oficial del registro civil de su domicilio a exhibir los documentos a que hace referencia el artículo 69 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán para que el citado oficial, previa identificación de los cónyuges, declare disuelto el vínculo matrimonial, elabore el acta de divorcio y realice la anotación correspondiente en las actas de nacimiento y de matrimonio de los excónyuges, debiendo enviar copia certificada del acta de divorcio a la oficialía del lugar en donde se realizaron los registros de nacimiento y matrimonio para los efectos de la anotación antes referida. Por lo tanto, al ser infundado e inoperante los motivos de disenso, se propone confirmar en los términos expuestos en la presente resolución el auto de fecha 27 de febrero del presente año. Si alguien tuviese algún comentario o observación. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 188-2025. Proseguimos con el TOCA 465-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de abril del año 2024, dictada en los autos del expediente 770-2016, relativo al juicio ordinario civil del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto se trata de un juicio ordinario civil en el cual se hizo valer primeramente la acción de reivindicatoria y vía la reconvención se hizo valer la nulidad de la escritura pública correspondiente. La juez del conocimiento analizó primero, pues porque ese es el orden en el que se debe analizar, la acción de nulidad, la cual declaró improcedente y declaró procedente la reivindicatoria. Es precisamente la demandada reconvencionista quien viene a apelar el fallo. A mi juicio, sus agravios resultan esencialmente fundados, aplicando la regla que dispone que para fijar la naturaleza de la acción, según el caso, debe atenderse principalmente a los hechos invocados en la demanda o en la contestación y corresponde al juzgador investigar y fijar la norma aplicable en la situación que estos hechos se plantean, independientemente de los preceptos que pudiera haber citado la parte correspondiente, lo que efectivamente se encuentra regulado en los numerales 539 y 544. Por lo tanto, le asiste la razón al apelante cuando sustancialmente arguye que la persona juzgadora no resolvió debidamente si el contrato refleja una situación ficticia a lo realmente acontecido. Esto es, dicho motivo de inconformidad concatenado con el que también hizo valer en el sentido de que la juez del conocimiento no debió ceñirse a la literalidad del contrato para resolver la contrademanda de que se trata, dejan ver que el inconforme claramente dirige su causa de pedir a evidenciar que la autoridad de origen no atendió debidamente la naturaleza de la acción de simulación de acto jurídico que efectivamente planteó vía la nulidad sin que deba exigirse una prueba directa.
por cuanto la simulación como divergencia psicológica, que es de la intención de los declarantes, necesariamente debe inferirse del ambiente que ha nacido del contrato, de las relaciones entre las partes, del contenido de aquel y de las circunstancias que lo acompañan. Es decir, hay que estudiar el contexto de la situación y analizar las pruebas desde este punto de vista. Por lo tanto, se sostiene que se dejó de considerar todo el cúmulo probatorio que obraba en el expediente de primera instancia, pues únicamente se basó en la prueba documental pública consistente en el contrato de compraventa, cuya nulidad se solicitó, y dogmáticamente le restó eficacia a cualquier otra prueba perfeccionada en autos. Por lo tanto, se reasumió jurisdicción para analizar debidamente la naturaleza de la acción de simulación, del acto jurídico de que se trata, por lo tanto, corresponde hacer el estudio de la nulidad, atento lo manifestado por la parte contrademandante. Y a mi juicio, con las pruebas que constan en autos, se acredita la procedencia de dicha acción, por cuanto se comprobó que no existió realmente una voluntad por parte de quienes firmaron el contrato de realizar una compraventa. Existen diversos elementos que conducen a analizar y a determinar que es precisamente la demandada reconvencionista quien debía de realizar dicho contrato y no quien pidió la reivindicación del predio. Por lo tanto, ante la procedencia de la acción de nulidad por simulación, corresponde declarar improcedente la reivindicatoria ejercida, pues el contrato en el que se basa dicha acción se declara nulo. En ese sentido, propongo revocar la sentencia impugnada. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Con 5 votos a favor, se aprueba revocar por unanimidad el proyecto del TOCA 465-2024. Secretaria, si me permite decretar un receso de 5 minutos, por favor. Gracias. Damos por concluido el receso y continuamos con la sesión. Secretaria, por favor. Continuamos con el TOCA 793-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de marzo del año 2025 dictado en el citado TOCA. Magistrado tercero tiene uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada es en la cual este órgano colegiado determinó en su parte conducente que el actor del juicio no había cumplido con una prevención efectuada en diverso acuerdo a fin de que exhibiera el título y cédula del perito que había designado en su prueba pericial y en consecuencia se procedió a nombrar un perito en rebeldía. En lo medular, el inconforme argumenta que fue indebido que no se le tuviera por nombrado a su perito y se le nombrara uno en rebeldía, pues invoca que justificó su imposibilidad de cumplir en tiempo con la prevención que se le hiciera, pues demostró que no había podido tener comunicación con su perito, pues este estaba hospitalizado, lo que había acreditado. Considero fundados los agravios, puesto que si bien se acredita que el aquí apelante compareció por escrito fuera del término, a pretender cumplir con la prevención de fecha 21 de febrero del 2025, sin embargo, considero que en aras de su derecho humano al acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 constitucional, por cuanto con los documentos que ahí anexó efectivamente acreditó su imposibilidad para comunicarse con el perito designado por él, pues este se encontraba hospitalizado y siendo que también adjuntó los documentos con los que justifica que su perito sí cuenta con título y con los conocimientos en la ciencia para el que fue ofrecido, debe tenerse por cumplida la prevención en comento. Por lo cual les propongo modificar la parte conducente del auto impugnado para tener por presentado al aquí recurrente cumpliendo con la prevención que se le realizara y tenerle por nombrado a su perito, comisionándose al actuario judicial a fin de hacerle saber su nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta de bien y fiel desempeño, dejándose sin efectos el nombramiento hecho en su nombre por la juzgadora de origen. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica.
Teniendo 5 votos a favor, el proyecto de TOCA 793-2024 se aprueba por unanimidad procedente, por lo tanto se modifica el auto combatido. Continuamos con el TOCA 145-2025 de la ponencia de la magistrada cuarta, el cual se retira por previo acuerdo de las y los magistrados para un mayor estudio. Seguimos con el TOCA 756-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de octubre del año 2024, dictado en los autos del expediente 339-2022, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, dentro de un juicio ordinario civil de prescripción positiva, seguido de designarse perito por las partes para el desahogo de la prueba pericial en materia topográfica y de agrimensura, ofrecida por la parte demandada y reconvencionista, la parte actora solicitó se fije fecha y hora para la realización de la prueba en cuestión. Al emitirse el acuerdo correspondiente, la jueza no accedió a dicha solicitud, basándose en un acuerdo previo que dejó sin efecto la designación de perito en rebeldía de los demandantes. Inconformes con esta determinación, se interpuso el recurso de apelación que estudiamos. Y el proyecto propone declarar parcialmente fundados los agravios formulados por el apelante y modificar el acuerdo impugnado en general por las siguientes consideraciones. Se propone declarar fundado el agravio del recurrente que sostiene la falta de exhaustividad de la jueza, ya que al momento de atender la solicitud de fecha y hora para la realización de la prueba en comento, remitió a los apelantes a un acuerdo que versa sobre una regularización, la cual dejó sin efecto el nombramiento del perito en rebeldía de la parte demandada, en virtud de que los demandantes sí habían cumplido con la prevención de designar perito por su parte. En ese sentido, en vista de que la prueba de mérito fue presentada por la reconvencionista de manera oportuna, admitida conforme a la ley, así como de que se encuentran designados peritos por cada parte, y la parte actora, antes de que concluyera el término probatorio, impulsó su desahogo al solicitar la fecha y hora para su realización. En consecuencia, el proyecto propone asumir jurisdicción al no existir reenvío para el efecto de modificar el acuerdo impugnado. Bajo ese tenor, se observa que no existe un término hábil para llevar a cabo dicha diligencia, siendo que las pruebas deben practicarse dentro del término probatorio bajo pena de nulidad. Por consiguiente, en atención a la causa de pérdida de los apelantes y para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con el objetivo de evitar cualquier estado de indefensión entre las partes, el proyecto propone que antes de fijar la fecha y hora para la realización de la prueba, se notifique a los interesados para que en un plazo de 3 días soliciten prórroga del término probatorio a fin de poder llevar a cabo el desahogo de la citada prueba pericial. ¿Algún comentario o observación? Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, se aprueba modificar por unanimidad el proyecto de TOCA 756-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 637-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de junio del año 2024, dictada en los autos del expediente 414-2019, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. De la resolución impugnada, sujeta a revisión por este órgano colegiado, se advierte que la juzgadora determinó que la actora no acreditó su legitimación en la causa para comparecer como apoderada del copropietario del predio en cuestión, debido a que el poder general exhibido por la promovente no tiene efectos legales ante la falta de legalización. Asimismo, destacó que en tratándose de un predio en copropiedad, en la acción reivindicatoria deben intervenir todos los copropietarios porque constituye un litis consorcio activo necesario, lo que no sucedió. Razones por las cuales declaró la improcedencia de la acción de la promovente y absolvió a la parte demandada. Asimismo, sobreseyó la acción de prescripción positiva planteada en la reconvención. En el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios de la recurrente encaminados a justificar su legitimación activa en el proceso en razón a que la juez determinó la improcedencia del juicio ante la falta de legitimación activa en la causa y no en el proceso. De ahí que las tesis que invocó para apoyar sus alegatos resultan inaplicables.
Por otra parte, sobre la refutación que hizo el apelante de los argumentos de la juez respecto al valor y alcance probatorio que le asignó al Poder General por ella exhibido, para acreditar su representación, afirmando la recurrente que cumple con las disposiciones del mandato que prevé el Código Civil del Estado, se señaló que no pueden aplicarse dicho documento tales disposiciones porque los intervinientes al realizarlo no manifestaron ante la Fedataria Pública de la ciudad de Dallas, Texas, su voluntad de sujetarse a las formas prescritas en el Código Civil Estatal, tal y como lo dispone en su artículo 8. Asimismo, respecto a la eficiencia probatoria de dicha documental pública, para acreditar la representación del apelante en el juicio, se estimó que no reunió los requisitos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado para hacer fe en el Estado sobre la representación que ostenta ante la falta de legalización consistente en la apostilla, trámite que conforme a la convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, firmada por el Estado mexicano, es el idóneo para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido por parte de los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto. Así, la falta del apostillado en el poder original exhibido resulta un defecto insubsanable que repercute en la acreditación de la legitimación activa en la causa, concluyéndose que en la acción reivindicatoria promovida, la legitimación en la causa es un elemento de la propia acción porque implica acreditar el derecho de propiedad, por lo que debe ejercitarla el titular y o propietario del bien, o en su caso su legítimo representante, siendo que ante el vicio presentado por el poder exhibido no se tiene la certeza de que la promovente estuviera legitimada para representar a la persona copropietaria del predio motivo de la acción, y por consiguiente se declararon infundados los motivos de agravio esgrimidos respecto a la valoración del Poder General. Y en cuanto a los argumentos vertidos en el memorial de agravios, en el que la impugnante afirma que la juzgadora no llamó a juicio a todos los interesados ante la existencia de un litisconsorcio activo, devienen de fundados pero insuficientes para revocar la sentencia. Ello debido a que, si bien es cierto, la juzgadora tenía la responsabilidad de llamar a juicio a todos los copropietarios del bien ante la existencia de un litisconsorcio activo necesario, con independencia de que lo hubiera promovido una parte de ellos o incluso uno solo, porque la copropiedad supone un estado de indivisión del bien. Sin embargo, la insuficiencia de tales argumentos derivan de que en la sentencia se determinó la improcedencia del juicio ordinario por la falta de legitimación activa en la causa de la promovente, condición indispensable para entrar al estudio de fondo de la acción intentada y propiamente de la figura del litisconsorcio en este asunto, y por lo tanto se propone confirmar la sentencia de primera instancia. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 637-2024. Continuamos con el TOCA 677-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al acuso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de enero del año 2025, dictado en el citado TOCA. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. En este caso se trata de una revocación de un acuerdo de la sala en la cual se decretó la caducidad de la segunda instancia y se sobreselló el asunto por dicha caducidad, y se decretó que causó estado el auto apelado. El recurrente se queja de que es ilegal dicha determinación, pues tanto en el TOCA que nos corresponde en este momento, como en el diverso con número 688 de 2024 del índice de esta sala, los cuales aseguró se encuentran directamente relacionados al derivar del mismo procedimiento de primera instancia, se ordenó al juez primigenio que informara si en los autos del expediente principal se había otorgado mandato judicial por parte del notario demandado en el juicio de origen, y que por ello era inconcuso que en este TOCA se haya decretado la caducidad de la instancia, pero en actividad procesal es ilegal, pues durante el tiempo que pasó sin que la autoridad primigenia rindiera el referido informe, tanto en este TOCA como en el diverso 688, no podía correr el término para decretar la caducidad.
Cabe señalar que se ordenó traer a la vista el referido y diverso TOCA, que se encuentra relacionado, y que la vinculación entre ambos asuntos no es absoluta, pues en cada uno se originó por impugnaciones diversas y la materia de cada uno es distinta, teniendo sus propios plazos que requieren resoluciones independientes y específicas. En cuanto al informe solicitado al juez primigenio, se determinó que no se trataba de una actuación apta para interrumpir el plazo necesario para que se actualizara la caducidad de la instancia, ya que no da impulso al procedimiento, pues el requerimiento hecho por esta sala era únicamente para contar con mayores elementos al momento de resolver el recurso interpuesto, lo que no se traduce en que el informe solicitado encuadre en alguna de los cuatro supuestos que impiden que opere la caducidad de la instancia, contemplados en el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles, ni tampoco se le impidió a las partes comparecer a solicitar fecha y hora para rendir sus alegatos y de esta manera impulsar el trámite de la apelación. Por lo tanto, a mi juicio, sus agravios resultan infundados y se debe declarar como improcedente el recurso de revocación y, en consecuencia, confirmar el acuerdo de la sala. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, se aprueba improcedente y por lo tanto se confirma el auto impugnado por unanimidad el proyecto del TOCA 677-2024. Proseguimos con el TOCA 664-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de septiembre del año 2024, dictada en los autos del expediente de primera instancia 660-2023. Del índice del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una pareja contrajo matrimonio y con el paso del tiempo tuvieron 3 hijos. Más adelante, la señora promovió un procedimiento de divorcio sin causales en contra del padre de sus hijos y al dictarse sentencia, la jueza resolvió que la madre conservaría la guarda y custodia de los niños. Asimismo, se determinó un porcentaje y garantía en concepto de pensión alimenticia y fijó un régimen de convivencia, pero sin haber escuchado en juicio a los menores de edad. Inconforme con la sentencia, el padre interpuso un recurso de apelación en el que formuló argumentos únicamente contra el porcentaje y monto de la garantía de la pensión alimenticia. El proyecto propone, por un lado, señalar que la determinación hecha en primera instancia relativa a la pensión alimenticia, garantía y guarda y custodia fue resuelto conforme a derecho. Sin embargo, por otro lado, con base en interés al superior de la niñez, el proyecto propone dejar insubsistente la sentencia recurrida a fin de que se reponga el procedimiento con el objeto de que se lleve a cabo la audiencia de escucha de los menores de edad involucrados. En ese sentido, el proyecto propone declarar infundado el primer agravio, en el que el recurrente señala que la sentencia lo dejó en estado de indefensión porque la juez no fijó de manera real y objetiva el monto de la pensión alimenticia y su garantía, al no haber considerado los elementos de convicción necesarios, lo cual implica una vulneración al principio de proporcionalidad. No se consideró si el apelante cuenta con otros dependientes económicos o si tiene una vivienda propia. Pues de la revisión de las constancias que integran el expediente se advierte que durante la tramitación del juicio la jueza hizo uso de sus facultades para recolectar información que le arrojara datos para determinar objetivamente el porcentaje de la pensión alimenticia, pues particularmente la jueza solicitó a la empresa donde el recurrente labora información relativa a sus ingresos, lo cual sirvió para determinar el porcentaje correspondiente. Asimismo, se propone declarar infundado la parte medular de ese agravio, en el que el apelante argumentó que la jueza no valoró de manera adecuada, pues no consideró si el apelante cuenta con otros dependientes económicos o si tiene una vivienda propia. Toda vez que, si bien es cierto que las personas juzgadoras como conductoras del procedimiento pueden recolectar información, ello no debe entenderse como una obligación o responsabilidad exclusiva, pues son las partes quienes en su libertad y responsabilidad procesal pueden ofrecer pruebas, por lo que es el recurrente quien debe ofrecer las pruebas conducentes. Por otro lado, el proyecto propone declarar inoperante la parte medular del primer agravio, en el que el apelante argumenta que el porcentaje fijado en concepto de pensión alimenticia es desproporcional, porque el argumento no ofrece mayores razones que tiendan a demostrar por qué dicho porcentaje viola tal principio. Asimismo, el proyecto propone calificar fundado pero inoperante la parte final del primer agravio, donde se dice que la jueza no esperó que lleguen oficios correspondientes,
Se propone darle esa calificativa, pues si bien se advierte que la jueza omitió contestarle al apelante durante el juicio una petición consistente en requerir información a la institución de seguridad social sobre la empresa en la que estaba de alta su ex esposa, y la jueza omitió atender dicha petición, es importante señalar que dicha omisión a ningún fin práctico llevaría, pues aunque la señora esté dada de alta en alguna empresa, ella cumple con su obligación alimentaria al tener incorporados a su hogar a sus 3 hijos. Y de igual manera, el proyecto propone declarar infundado el segundo agravio, en el que el recurrente alega que la sentencia le perjudica al haber establecido 2 formas de garantizar la pensión alimenticia, un embargo y por otro lado 2 meses de pensión alimenticia. Se propone tal calificativa porque el agravio parte de una premisa errónea, considera que existen 2 formas de garantizar la pensión alimenticia, pues el embargo y la garantía son figuras jurídicas con distinta naturaleza. No obstante todo lo anterior, el proyecto propone que en suplencia de la queja, la sentencia se debe dejar insubsistente a fin de que se reponga el procedimiento con el objeto de que se lleve a cabo la audiencia de escucha de los menores de edad involucrados en virtud de que no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a que sean escuchados en juicio, lo que afecta sus derechos de participación en los procesos judiciales y a velar por su interés superior. Así, en el presente caso, si durante la tramitación del juicio no se les escuchó, ello vulnera la vertiente señalada del interés superior de los infantes o involucrados, toda vez que no se sabe cuál es su sentir u opinión en cuanto al régimen de convivencias. Es por ello que el proyecto propone dejar insubsistentes esta sentencia recurrida para que se lleve a cabo la audiencia y una vez hecho, se dicte sentencia nuevamente para que con la información que compartan se determine el régimen de convivencias que atienda a las necesidades de cada uno de ellos, por lo que se recomienda su flexibilidad, así como su posible modificación futura. Gracias. Si alguien tuviese algún comentario, por favor. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, ¿A favor del proyecto? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto que propongo. Con 5 votos a favor, se aprueba dejar insubsistente y se repone el procedimiento en los términos señalados por el ponente por unanimidad el proyecto del TOCA 664-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 771-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de octubre del año 2024, dictado en el expediente 33-2023, relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Del contenido del auto apelado, se advierte que el ACO declaró desierta la prueba de confesión de la parte actora ofrecida por la demandada, sustentando que llegó a esa conclusión porque el término que le fue conferido a la oferente de la prueba transcurrió en demasía sin que solicitara prórroga del término para el perfeccionamiento de la misma, lo que denota su falta de interés en dar seguimiento a dicha probanza. Por ende, precluyó su derecho para solicitar el desahogo de la prueba de mérito, determinación contra la cual la demandada, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, interpuso recurso de apelación. De la lectura del auto impugnado, confrontado con los agravios expuestos por el apelante, se advierte que la determinación del juez natural no se encuentra ajustada a derecho porque es incuestionable que la oferente de la prueba confesional, quien es la demandada, cumplió en tiempo oportuno formulando las solicitudes pertinentes a efecto de dar curso al procedimiento en el que interviene. De ahí que se considere errada la determinación del ACO de declarar desierta la prueba de confesión a cargo de la parte actora en este asunto. Le asiste la razón al recurrente al señalar que el juez de primera instancia actuó en perjuicio de su mandante y vulneró su derecho procesal en virtud de que la prueba confesional de que se trata en su oportunidad fue ofertada y admitida, además que de las actuaciones contenidas en el presente TOCA se observa el interés que tiene la demandada en desahogar la prueba en cuestión, pues a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas hizo peticiones puntuales y oportunas para lograr el perfeccionamiento de dicha prueba, pero no se logró agendar la diligencia de mérito porque no hubo término hábil para ello, lo que precisamente motivó a que el juzgador dejara a salvo el derecho del oferente para que solicitara su prórroga e inclusive un término especial para desahogar la prueba,
por cuanto la falta de perfeccionamiento evidentemente es atribuible al juzgador, de modo que la declaración de preclusión del derecho de la demandada para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora por su falta de interés, como argumentó el juez natural, quebranta el debido proceso y dificulta el acceso efectivo a la justicia, de que con ese impedimento la oferente no puede desahogar una prueba que es relevante para el esclarecimiento de los hechos en este asunto. Máxime que la prueba de confesión de las partes es una probanza de tramitación especial, por lo que puede ser admitida y perfeccionada después del término de prueba, pero antes de la citación para sentencia, y en autos de este toca en que se actúa, se advierte que la prueba confesional de la parte actora fue ofrecida y admitida oportunamente en el expediente principal, que ha fenecido el término probatorio ordinario, que no se ha citado para oír sentencia, pero no se ha logrado el perfeccionamiento de dicha probanza por cuestiones ajenas al interés de la demandada en dar seguimiento a la misma y que es atribuible al ACU, lo que pone de manifiesto que el auto impugnado no se encuentra fundado ni motivado y vulnera el derecho humano de la parte apelante de acceso efectivo a la justicia. Y por lo tanto, se propone declarar fundados los agravios de la parte recurrente y por ende revocar el auto impugnado. Si alguien tuviese algún comentario o observación. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revocar por unanimidad el proyecto del TOCA 771-2024. Proseguimos con el TOCA 85-2025 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de diciembre del año 2024, dictada en los autos del expediente 759-2024, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el auto impugnado se determinó no admitir el juicio instado, por cuanto se considera que tanto la parte actora como la demandada son sociedades mercantiles cuya actividad preponderante en sus respectivos objetos sociales es la construcción, y que de la lectura de los contratos que la actora se propuso como base de la acción y que pretende rescindir, se desprende que el objeto de los mismos es la gestión de construcción y venta, es decir, un acto de comercio en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 75 del Código de Comercio, y de ahí que no deba admitirse como un juicio ordinario civil. A mi juicio, debemos de declarar infundados los agravios planteados con relación a la queja consistente en que se violaron los derechos a una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, debido proceso y seguridad jurídica, los principios de autonomía de la voluntad e intangibilidad del contrato, así como diversos artículos del Código Civil del Estado que regulan los contratos de obra. Se consideró que la propia determinación combatida exhibe como si se respetó el derecho a la tutela judicial que toda persona, incluyendo la parte recurrente, posee, ya que a pesar de que el sentido de dicha determinación no fue favorable a sus intereses, la juez primigenia sí hizo una debida motivación y fundamentación de las razones por las que no se puede admitir el juicio propuesto, lo que se traduce en una debida administración de justicia y respeto al debido proceso. A su vez, brinda certeza y seguridad jurídica a los justiciables y no existe la violación a la intangibilidad o autonomía de los contratos, pues la competencia por materia aludida por la recurrente es improrrogable, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional. Y en el caso es visible que se trata de un asunto de materia mercantil en razón de lo pactado por las partes en el contrato. De tal manera que estuvo en lo correcto la juez del conocimiento, por cuanto dicha competencia por materia no puede ser prorrogable, que no admitiera el juicio de que se trata. Por lo tanto, propongo confirmar. Gracias. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 85-2025. Continuamos con el proyecto del TOCA 153-2025 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de diciembre del año 2024, dictada en el expediente 215-2020,
Relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. De la sentencia impugnada se advierte que la juez resolvió la procedencia del juicio y en escrito de agravios, la apelante señala básicamente que se determinara que no acreditó la prescripción. Este agravio lo sustenta en que la autoridad le negó el derecho para desahogar las testimoniales que menciona, lo que le impidió acreditar su acción al no poder probar la causa generadora de la posesión. Al analizar dicho agravio, se advierte que las testimoniales de las que habla la apelante fueron declaradas desiertas y que en contra de dicha declaración de desiertas, la demandada interpuso el correspondiente recurso de apelación, del cual conoció este tribunal en diverso toca de apelación, en el que se resolvió confirmar el auto en comento en su parte impugnada, por lo que el agravio se propone calificarlo de inoperante, pues centra su inconformidad en diversas violaciones procesales que afirma acontecieron en relación con las mencionadas testimoniales, lo que no está en discusión ni puede examinarse nuevamente, pues ya fue materia de análisis en diversos recursos de apelación. También se duele que se determinara que carece de legitimación para aducir la nulidad del contrato al que es ajena, celebrado entre el propietario primiqueño y la persona que le vendió posteriormente al promovente del juicio el inmueble que motiva la litis, al no exhibir en autos el contrato de compraventa celebrado por ella con el propietario primiqueño. Este agravio se propone declararlo fundado pero inoperante, fundado pues de lo estatuido en el artículo 540 del Código de Procedimientos Civiles en concatenación con el 553 del propio ordenamiento. Se desprende que la apelante en su calidad de demandada se encuentra facultada para contradecir la demanda y oponer como defensa cualquier cuestión que le convenga tendente a destruir la acción contra ella incoada, como la de nulidad que hizo valer respecto del contrato basal. Ante lo fundado del agravio, en el proyecto se resume jurisdicción y se efectúa el estudio correspondiente a la defensa de nulidad, advirtiéndose que la excepcionista sustenta la nulidad del contrato basal celebrado entre el actor y su vendedor en la nulidad del contrato con el que este último adquirió la propiedad del predio de un tercero. También señala que el representante legal de la promovente es un comprador de mala fe. La defensa se determina que es improcedente, pues los supuestos por los que la excepcionista señala que el actor es una compradora de mala fe y dolosa no se ubican en alguno de los que la ley reconoce como tales en el numeral 1012 del Código Civil del Estado para dar ese calificativo al adquirente. Por el contrario, de lo dispuesto en el diverso 2177 del Código Sustantivo de la materia, que establece en lo conducente que el derecho inscrito o anotado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada en el asiento respectivo, se colige que la actora es una adquirente de buena fe, pues la sociedad actora compró dicho inmueble por venta que le fue realizada por quien aparecía como titular del derecho de propiedad en el registro público, aunado a que no existe prueba en contrario que desvirtúe esa buena fe contractual que existe a favor de la última compradora. Por lo que, de conformidad con lo que establece el 2176 del Código Civil aplicable, no cabe restarle eficacia al contrato basal, pues en los términos relatados fue celebrado por la sociedad actora como adquirente de buena fe y de ello deviene la improcedencia de la excepción a estudio, por lo que el agravio, aun cuando fundado, resulta inoperante, pues no fue suficiente para cambiar el sentido de la sentencia de mérito. El tercer agravio atinente al valor dado a la constancia relativa a su emplazamiento se califica como inoperante, pues los hechos en que lo sustenta la inconforme son relativos a la legalidad de su emplazamiento, lo que no es motivo de análisis en el TOCA, sino la legalidad de la sentencia recurrida y su emplazamiento goza de presunción de validez al no existir decisión judicial que establezca lo contrario. Respecto al cuarto agravio, en el que el apelante se inconforma en que se pretenda que por frutos civiles pague una renta por la ocupación del predio, se propone determinar que es infundado, ya que de conformidad con los numerales 749 y 755 del Código Civil del Estado, los propietarios tienen derecho a recibir por accesión lo que produzcan sus bienes y lo que se les una o incorpore de manera natural o artificial, entre ellos los frutos civiles derivados de la renta de los inmuebles y todo aquellos que aun cuando no sean producidos directamente, provengan de estos por contrato, por última voluntad o por la ley.
Entonces, ante la procedencia de la acción reivindicatoria que tiene por objeto la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, es que debe condenarse la demandada no solo a la restitución del inmueble poseído, sino también al pago de los frutos civiles que éste produjo, pues dicha condena es consecuencia de la ocupación indebida por su parte del inmueble motivo de la litis y de la desposesión que del mismo sufrió el actor que privó al propietario del mismo del uso y goce de la cosa. Y aun cuando la hoy apelante señaló que su ocupación es legítima y anterior a la supuesta propiedad de la actora, sin embargo, tal ocupación no fue acreditada en autos por la demandada, como establece el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que exige de cada parte acreditar los hechos constitutivos de su acción o defensa y si, por el contrario, la actora justificó ser propietaria del predio en cuestión, así como los demás elementos requeridos para la procedencia de la acción reivindicatoria, por lo que resulta procedente la condena al pago de tales frutos. Se precisa que tampoco es obstáculo que no se hubiera estipulado importe alguno en conceptos de rentas o frutos civiles, como señaló el apelante, pues esos no derivan de un contrato, sino que son consecuencias de la procedencia de la acción reivindicatoria. De igual forma, se señala que nada afecta a la determinación de su condena de que el actor nunca le requirió la posesión del predio ni le hizo saber que había celebrado contrato de compraventa a efecto de que el apelante en su caso desocupara el predio para no generar renta alguna, pues es evidente que tuvo conocimiento de que existía una persona que se ostentaba con mejor derecho a poseer el predio en cuestión por ser su propietaria desde que fue emplazada al juicio de origen en el que la actora promovió la acción reivindicatoria y aún así la apelante continuó en la posesión del inmueble de trato, aduciendo tener la propiedad del mismo, por lo que ante la procedencia de la acción es que debe realizar el pago de los frutos civiles y por lo tanto se propone confirmar el fallo recurrido. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Con 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 153-2025. Concluimos con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la convocatoria, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria para el día 4 de junio del año 2025 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3 de la convocatoria, asuntos generales. ¿Alguien tiene algún asunto general a tratar? No habiendo ningún asunto general a tratar, por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a todos. Y una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 9ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.